Hola aventureros, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal. Mi nombre es Gustavo. El día de hoy es mi primer video. Yo vivo aquí en Ciudad de México y la idea es que el día de hoy puedan conocer un poquito de mi ciudad. Vamos a estar visitando varios puntos importantes, entonces acompáñenme que esto va a estar muy interesante. La Ciudad de México es una de las zonas urbanas más grandes del mundo y su historia es increíble. Iniciamos este recorrido en la zona poniente de la ciudad, principalmente en el bosque de Chapultepec, donde podemos encontrar nuestro primer punto, que es el majestuoso Castillo de Chapultepec. Aventureros, pues después de caminar alrededor de 15-20 minutos, estamos a punto de llegar al Castillo de Chapultepec, que va a ser nuestro primer punto a visitar. Estamos a 5-10 minutos. Les recomiendo que lleguen temprano para que puedan disfrutar de las galerías que hay dentro, de las vistas, porque ya un poquito más tarde hay gente, entonces puede afectar un poquito su visita. La visita al Castillo de Chapultepec es de esos pendientes que siempre se van postergando, pero sin duda es uno de los lugares que si visitas la Ciudad de México no te puedes perder. Chapultepec tenía un valor especial para los mexicas. Debido a su ubicación y a sus manantiales, la cima del Cerro del Chapulín, en donde ahora se encuentra el Castillo de Chapultepec, era un sitio ideal para estudiar el movimiento de los astros, por lo que ahí se erigió el instrumento de medición astronómica. El conocimiento que se producía a partir de las observaciones realizadas probablemente era utilizado para unir la orientación de las ciudades y sus construcciones. Durante los primeros años de la Nueva España, cuando la división y la repartición del territorio del Valle de México estaba en discusión, Hernán Cortés intentó, sin éxito, añadir entre sus propiedades al cerro y el bosque de Chapultepec. Sin embargo, en 1530 el emperador Carlos V decretó por cédula real que el bosque de Chapultepec se convertiría en propiedad de la Ciudad de México. Para los primeros virreyes, este era un lugar de descanso y esparcimiento. Lo utilizaban para pasear y para cazar ciervos, liebres y conejos. Era tan apreciado que el virrey Luis de Velasco, en 1590, mandó a construir un palacio de recreo en la falda del cerro. Más tarde, otro virrey, Rodrigo Pacheco y Osorio, decidió que este lugar se utilizaría como sitio de fiestas y entretenimiento.
Durante la Guerra de la Independencia en 1810, el edificio estuvo en desuso y así permaneció hasta que en 1833 el gobierno mexicano lo decretó como sede del Colegio Militar, inaugurado en 1843. Apenas 4 años después de haber iniciado funciones, el colegio sufrió un ataque durante la invasión estadounidense. El ejército asaltante atacó la sede militar mexicana, lo que causó serios destrozos al edificio y la muerte de 6 cadetes, conocidos desde entonces como los Niños Héroes. Tras la derrota del colegio, los estadounidenses tomaron la Ciudad de México y no se retiraron hasta que el gobierno mexicano accedió, tras meses de negociación, a ceder los territorios de California y Nuevo México a Estados Unidos. Años después, durante la Guerra de Reforma en 1858, el recinto fue ocupado por primera vez como residencia presidencial. Miguel Miramón, un exalumno del Colegio Militar, fue presidente interino del bando conservador entre 1859 y 1860 y eligió al castillo como residencia oficial. El castillo de Chapultepec permanecería sin cambios profundos hasta que en junio de 1864 el emperador Maximiliano de Habsburgo y su esposa, la emperatriz Carlota, lo eligieron como residencia, nombrándolo de manera oficial Palacio Imperial de Chapultepec y Miravalle, en memoria a su tan recordado castillo de Miramar. De esta época datan la arcada neoclásica que actualmente ostenta la fachada sur del castillo, los jardines interiores arreglados al gusto de la emperatriz Carlota, las vacantes al estilo pompeyano que pintó Santiago Rebull a solicitud de Maximiliano y la rampa de acceso al castillo que unía el sitio con lo que hoy se conoce como Paseo de la Reforma. Con la restauración de la República, el castillo de Chapultepec se destinó a residencia presidencial durante el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada en 1872. Después de 1911 y a lo largo de la Revolución Mexicana, el castillo fue habitado por Francisco Ignacio Madero, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Los presidentes Plutarco Elías Calles, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez realizaron algunos cambios en la residencia. Los tiempos revolucionarios siguieron su marcha y el 22 de diciembre de 1938, el general Lázaro Cárdenas decretó que este histórico edificio se convertiría en la sede del Museo Nacional de Historia, el cual exhibiría las colecciones del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía, que abarcaban desde el Virreinato hasta la Revolución. El Museo Nacional de Historia se inauguró en el castillo el 27 de septiembre de 1944. Actualmente el castillo funge como sede de eventos privados y culturales, así como centro turístico y museo. El acceso al castillo es de martes a sábado con un costo de 80 pesos y los domingos la entrada es gratuita para el público nacional y para extranjeros residentes en México. Hola aventureros, salimos ya del castillo de Chapultepec. Fue un recorrido de alrededor de 2 horas aproximadamente.
Ahora nos dirigimos al jardín botánico de aquí del bosque de Chapultepec, que también actualmente fue remodelado y que se metieron varias especies de plantas. Hay un jardín sensorial, entonces vamos a ver. ¿Me acompaña? En los tiempos de Nezahualcóyotl, el bosque de Chapultepec albergó el primer jardín botánico del país, formándose a través de colecciones de plantas exóticas que se traían de diferentes puntos del país. El nuevo jardín fue inaugurado en el 2006 y construido en un espacio de 5.3 hectáreas que ofrece a los visitantes un magnífico paisaje y una valiosa colección de plantas nativas e introducidas. En el 2009 sufrió una remodelación importante en más del 80% de los jardines. Ahora cuenta con un jardín para chapulines, un jardín para polinizadores, otro jardín especialmente de chiles y aún mantiene el invernadero de orquídeas. Además, el jardín cuenta con un huerto de plantas comestibles, un área de suculentas y un espacio de árboles frutales, así como mini ecosistemas como uno desértico, algunas praderas y un humedal que imita los canales de Xochimilco. El jardín cuenta con dos accesos, uno en el interior del bosque de Chapultepec y otro sobre Avenida Paseo de la Reforma. El acceso es totalmente gratuito y está abierto de martes a domingo. Chapultepec es el parque urbano más antiguo de América. El Cerro del Chapulín o Chapultepec, como se conoce actualmente, tiene una herencia centenaria de cultura y diversidad multicultural. Su nombre se debe a que era un sitio donde nacía el agua. En la época prehispánica fue un sitio ocupado por teotihuacanos, toltecas y mexicas. El bosque de Chapultepec ha sido elegido como uno de los centros de reuniones favoritos de los habitantes de la Ciudad de México, esto por su diversidad de actividades que se pueden realizar dentro de él. Actualmente el bosque de Chapultepec tiene una superficie de 678 hectáreas divididas en 3 secciones y es el más visitado de todo México con una afluencia de más de 5 millones de visitantes al año. Lo mejor de todo esto es que el acceso es totalmente gratis y está abierto de martes a domingo. Los antiguos mesoamericanos advirtieron, gracias a su observación al cielo, que todo lo que ocurre en la Tierra está relacionado con ciclos repetitivos, que determinan el curso de lo que acá sucede. Para ellos, estos ciclos fueron elementales en su cosmovisión. Los hombres debían de asegurarse de que estos ciclos se llevasen a cabo para la preservación de la vida, desde el más cotidiano como el nacimiento y ocultamiento del sol hasta la llegada de las estaciones o los ciclos astronómicos más complejos. Como sabemos, los mayas y los mexicas coincidieron en la cuenta de los ciclos solares de 52 años. Cada que transcurría este tiempo, para los mexicas, por ejemplo, se hacía la celebración de Fuego Nuevo. Ocurrían cambios en el curso de los tiempos y en la percepción de los hombres.
Muchos de los rituales de otras etnias milenarias estuvieron también estrechamente relacionados con estos ciclos del renacimiento de la vida. Uno de ellos altamente conocido en el mundo por su vistosidad y excentricidad es el de los hombres pájaro de los voladores de Papantla, una danza, invocación, que podría decirse tuvo un uso extenso en Mesoamérica, es decir, no es necesariamente originaria de Papantla. Este ritual está vinculado, como muchísimos de la cultura mesoamericana, a la invocación de la lluvia y del maíz. En pocas palabras, a la fertilidad. Los hombres pájaro ascienden al tronco de un árbol de pino, normalmente de alrededor de 25 metros, y hacen una especie de danza más cerca de los dioses, seduciendo a los 4 puntos cardinales. La danza también se lleva a cabo por 4 hombres, cada uno apuntando hacia un punto cardinal, con el fin de que se venga la lluvia. Las danzas prehispánicas provienen de una inspiración de las creencias e ideas religiosas, de la observación de la naturaleza y de los conocimientos sobre el calendario y las matemáticas. La danza prehispánica es el ascendente a la danza autóctona. Se realizaba por los elementos naturales ante la conquista española. Es la danza que desarrolló de forma pura los elementos culturales de estos pueblos. Servía para rendir culto a sus deidades, para hacerles peticiones como la lluvia, la salud y la buenaventura. Se danzaba en los templos, plazas y espacios especiales entre las construcciones de las ciudades de la época y frente a sus ídolos, esculturas, estatuillas y sus dioses. En las ceremonias había celebraciones todo el tiempo conforme a su calendario, según el año solar, y ceremonias móviles llamadas Tonapowali. Cuando coincidían ambos calendarios ceremoniales cada 52 años, se realizaba una gran celebración denominada del Fuego Nuevo. La danza era aprendida desde que los individuos eran jóvenes y se practicaba bajo la dirección de los sacerdotes en las escuelas especiales de arte. El método era la memorización de pasos y secuencias de danzas, cantos y poesía. Los jóvenes se familiarizaban con estas actividades rápidamente, además de desestudiar otras materias como la historia y sus antepasados, la astrología y las buenas costumbres. El estudio de esta práctica era con mucha frecuencia, tenía diferentes significados y expresaba un simbolismo. Se bailaba en círculos o en filas. Había una exclusiva de hombres, otra de mujeres y una que otra mixta. El Museo Nacional de Antropología es uno de los más importantes del país, porque en él se encuentran las colecciones arqueológicas y etnográficas más importantes. Además, este museo tiene un diseño y planeación único en la historia de la arquitectura moderna de México. En las salas de este museo se tratan 2 temáticas que son arte prehispánico y pasado etnográfico de las distintas regiones de México. Además, el Museo Nacional de Antropología cuenta con 24 salas de exhibición, de las cuales 22 son permanentes y están distribuidas en 2 plantas del edificio. También en este museo hay 2 salas de exposiciones temporales que en ocasiones son muestras museográficas provenientes de varios museos del mundo. La entrada a estas salas se encuentra independiente del resto de todo el museo. La sala de antropología y arqueología se encuentran alrededor del patio central, que es donde se encuentra el estanque de lirios, y están ordenadas según el criterio cronológico, comenzando por el lado derecho hasta llegar a la sala mexica. A partir de la sala de las culturas de Oaxaca, el orden es geográfico. También
Se debe de mencionar que la Sala de Culturas del Norte está dedicada a los pueblos que permanecieron en la zona conocida como Indoamérica, región que se extiende al norte de los límites de Mesoamérica. Por último, las temáticas tratadas en la Sala de Antropología y Arqueología de este museo son la introducción a la antropología, poblamientos de América, preclásico en el Altiplano Central, Teotihuacán, los toltecas, los mexicas, la cultura de Oaxaca, las culturas de la costa del Golfo, culturas mayas, cultura de Occidente y cultura del Norte. El costo de la entrada general del museo es de 80 pesos de martes a sábado y los domingos la entrada es gratuita para público nacional y extranjeros residentes de México. Aventureros, nuestro primer día de recorrido terminó lleno de buenas experiencias y muchísimo aprendizaje. En la segunda parte de un fin de semana en CDMX visitaremos la zona centro de la ciudad. No se lo pierdan. Si te gustó este video, no olvides darle like, compartir y suscribirte. Recuerda que también estamos en Facebook e Instagram.